Septiembre 16, Mateo capítulo 9. Habiendo entrado en la barca, Jesús pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. He aquí algunos de los escribas dijeron entre sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. El llamamiento de Mateo. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan, pues, y aprendan qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Entonces los discípulos de Juan fueron a Jesús y dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos frecuentemente, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Pueden tener luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo, porque el parche tira del vestido y la rotura se hace peor. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien echan vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Mientras él hablaba estas cosas, he aquí vino un hombre principal y se postró delante de él, diciéndole: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. He aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque ella pensaba dentro de sí: si solamente toco su vestido, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús llegó a la casa del principal y vio a los que tocaban las flautas y a la multitud que hacía bullicio, les dijo: Apártense, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Cuando hubieron sacado a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Y salió esta noticia por toda aquella tierra. Mientras Jesús pasaba de allí, lo siguieron 2 ciegos, clamando a gritos, diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él, y Jesús les dijo: ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a la fe de ustedes les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Miren que nadie lo sepa. Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella tierra. Mientras aquellos salían, he aquí le trajeron un hombre mudo, endemoniado, y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban, diciendo: Nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Jesús recorría las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del cielo y del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos.
Rueguen, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. También Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, quien lo entregó. A estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo: no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. No se provean ni de oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos. Tampoco lleven bolsas para el camino, ni 2 vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién en ella sea digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa es digna, venga la paz de ustedes sobre ella, pero si no es digna, vuelva su paz a ustedes. Y en caso de que no los reciban ni escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. Serán llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque les será dado en aquella hora lo que han de decir. Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que de ningún modo acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia lo llamaron Beelzebú, cuánto más lo harán a los de su casa. Así que no les teman, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. Lo que les digo en privado, díganlo en público, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su padre, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí
me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente porque es mi discípulo, de cierto les digo, que jamás perderá su recompensa. Capítulo 11. Aconteció que, cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí, los que se visten con ropa delicada están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si lo quieren recibir, él es el Elías que debía venir. El que tiene oídos, oiga. Pero ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: les tocamos la flauta, no bailaron, entonamos canciones de duelo y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás hundida, porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero les digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús respondió y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino al Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, y al verlos los fariseos dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. Él les dijo:
¿No han leído qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Tampoco han leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa. Pero les digo que uno mayor que el templo está aquí. Si hubieran conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. Y he aquí había un hombre que tenía la mano paralizada, y para acusar a Jesús le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Pero él les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja y que si ésta cae en un pozo en sábado, no le echará mano y la sacará? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano fue restaurada, sana como la otra. Pero saliendo los fariseos, tomaron consejo contra él cómo destruirlo. Como Jesús lo supo, se apartó de allí. Lo siguió mucha gente y a todos los sanó y les mandó rigurosamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. No contenderá ni dará voces, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará hasta que saque a triunfo el juicio, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga la palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. O hagan bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. Generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces les respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás.
porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Y después de entrar, habitan allí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. Mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera buscando hablar con él. Y alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscando hablar contigo. Pero Jesús respondió al que hablaba con él y le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Capítulo 13. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruta, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, les dijo: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra enseguida y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. El que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Les presentó otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo le diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo: abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió, y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas, y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron: sí. Él les dijo: por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a todas estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados:
Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos. Por esta razón operan estos poderes en él, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado con cadenas, puesto en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer, y aunque Herodes quería matarlo, temió al pueblo, porque lo tenían como profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó se la dieran. Mandó decapitar a Juan en la cárcel y su cabeza fue traída en un plato y fue dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron y se lo contaron a Jesús. Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Al atardecer sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganmelos acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzando los ojos al cielo los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya se quedaba a gran distancia, de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario, y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genezaret, y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, mandaron decirlo por toda aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudiera tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron fueron sanos. Capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios. No debe honrar a su padre, a su madre. Así han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinde el culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Entonces, llamando a la multitud, les dijo: oigan y entiendan. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos y guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también ustedes carecen de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Cuando Jesús partió de allí, fue junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto como para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pescaditos. Entonces él mandó a la multitud que se acostara sobre la tierra, tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias los partió e iba dando a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comían eran como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, una vez despedida la gente, subió a la barca y se fue a las regiones de Magdala. Capítulo 16. Se acercaron los fariseos y los saduceos
y para probarle le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo: al atardecer dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás, y dejándolo se fue. Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Pero como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan, hombres de poca fe? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni tampoco de los 7 panes para los 4,000 y cuántas cestas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. De cierto les digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que tengan un excelente día, segundo día de victoria.